Hola, ¿qué tal están? Tutorial del racionalismo de Descartes. En este vídeo explicaré algunas cuestiones relativas al pensamiento filosófico cartesiano, en definitiva al racionalismo de Descartes, sin pretensión de ser exhaustivo, pero sí aclarando algunas cuestiones importantes de la filosofía de este gran pensador y matemático que fue Descartes. Empezando por el racionalismo, con una descripción o definición general de lo que es el racionalismo, que por cierto desarrolló por primera vez de una manera sistemática el propio Descartes, por lo que puede ser considerado como el primer filósofo moderno. Cabe decir que pues las expresiones racionalismo y racionalista pues se utilizaron en el siglo XVII y reciben diferentes significados. Podríamos decir que el racionalista reconoce como fuente de conocimiento sobre todo la razón. Sin embargo, también hay que decir que para los historiadores de la filosofía posee un sentido más restringido. Podríamos decir que el racionalismo también es la corriente filosófica iniciada por Descartes y cuyos rasgos principales son los siguientes. Primero, podríamos decir de una forma resumida, confianza plena en la razón humana. En segundo lugar, la búsqueda de un nuevo método filosófico. Y en tercer lugar, pues también planteamientos relativos a la subjetividad y a la realidad. Comenzando por la confianza plena en la razón humana, y para explicarlo de forma más detallada, pues se puede decir que la razón, diríamos, no se opone especialmente a la fe o revelación cristiana, sino que se opone a los sentidos, a la imaginación y la pasión, que son considerados por Descartes y en general por los racionalistas como engañosos. Por lo tanto, diríamos que el poder de la razón, desde la perspectiva racionalista, se expresa en que podemos decir que es el conocimiento auténticamente verdadero y, por tanto, de la misma razón se pueden extraer las verdades primeras y fundamentales, llamadas ideas innatas o que surgen por nacimiento, y a partir de las cuales y por deducción es posible obtener todas las demás y construir el sistema del mundo. Por lo tanto, la razón, desde la perspectiva cartesiana y en general del racionalismo, es una facultad sistemática y coincide también con la propia realidad. En este sentido, reaparece en el cartesianismo y en el racionalismo el planteamiento o el postulado de Parménides, que decía que lo mismo es el pensar y el ser, la identidad entre pensar y ser. En este sentido, diríamos que esta razón racionalista, desde la perspectiva kantiana de Kant, es una razón dogmática porque acepta la propia razón su valor, de alguna manera, sin análisis críticos. Por lo tanto, también hay que decir que hay una frase de Pascal, este gran filósofo y matemático francés, que dice lo siguiente: no hay que oponer o no hay por qué oponer la razón y la fe. La razón es también dogma de fe. Esto sería también otra forma de dogmatismo en un sentido similar al que planteaba Kant en relación con su, diríamos, comentario sobre lo que es el racionalismo. En segundo lugar, está claro que el racionalismo busca pues un nuevo método. De hecho, podemos decir que el propio Descartes comienza su discurso del método desde esta perspectiva. Ya también otro pensador como Bacon, en su Novum Organum de 1620, había acusado al método silogístico aristotélico de valer únicamente para exponer las verdades ya conocidas, pero no para descubrir nuevas verdades y ampliar el conocimiento. Se trata pues de encontrar un método de descubrimiento que sea fiable, que sea seguro y que sea absolutamente válido, preciso, riguroso y exacto, lo más exacto posible y lo más preciso posible. Y el modelo de este método se encuentra desde el racionalismo y desde Descartes también en el método matemático. Los racionalistas, por tanto, quieren proceder del mismo modo que los matemáticos. De ahí también la forma geométrica o more geométrico, como dice Spinoza, otro gran racionalista, de tal manera que el sistema filosófico construido desde los planteamientos racionalistas posee la misma evidencia y necesidad que un sistema matemático. En este sentido, diríamos que para los racionalistas el modelo perfecto, podríamos decir, es el sistema de Euclides, los principios de geometría euclidianos. Y en filosofía se tratará de establecer, al modo de los geómetras, podríamos decir, unas definiciones construidas de forma a priori por la razón
y unos axiomas de los que pueda deducirse con evidencia y necesidad un sistema filosófico cerrado y completo. De hecho, los principales filósofos racionalistas ya describieron su propio método. Por ejemplo, Descartes escribió su famoso Discurso del Método, Spinoza un tratado de la Reforma del Entendimiento y Leibniz pues una obra titulada Ars Combinatoria, Arte Combinatoria, además de concebir el grandioso proyecto de una matemática universal. Por tanto, podríamos decir que el siglo XVII es el siglo que pretende encontrar un método riguroso, objetivo, científico, inspirado sobre todo en el método matemático. La tercera cuestión, diríamos, a explicar en relación con el racionalismo es que se basa en la subjetividad y en la realidad y cómo analiza tanto lo subjetivo y lo real. Descartes y también, aunque menos claramente Spinoza, aceptan la visión científica del mundo vigente en el siglo XVII, que es el mecanicismo. El mundo es, por tanto, desde el racionalismo, una máquina para cuya explicación no son precisas ni las formas sustanciales, ni las cualidades ocultas, ni la ordenación finalística o teleológica de los planteamientos aristotélicos. Además, basta recurrir a las partículas de materia extensa y a causas eficientes que no son sino movimientos que dan lugar a otros movimientos. Todo ello según las leyes de la mecánica. Podemos decir que el universo queda como dividido en dos submundos o en dos mundos, que son la máquina y el pensamiento queda encerrado también en sí mismo, de ahí su subjetividad. El pensamiento medieval, por tanto, que era profundamente objetivista y realista, el hombre es un ser volcado hacia un mundo de cuya realidad es imposible dudar, sería el mundo divino. Ahora hay un cambio de términos y en el siglo XVII triunfa, pues en vez del objetivismo, un claro subjetivismo, ya que está basado también en los planteamientos del Renacimiento. Campanella, por ejemplo, el hombre es un ser vuelto sobre sí mismo, que no conoce directamente sino su propio pensamiento. Esto sería una forma de subjetivismo. Las cosas son sólo conocidas en las ideas, no directamente en sí mismas, por ello es posible dudar de su existencia, y la realidad del mundo ya no es evidente, ha de ser deducida. En este sentido, el problema del conocimiento se convierte en el problema fundamental del racionalismo y de la filosofía moderna con el racionalismo. Y realmente esto también perdurará de alguna manera, por ejemplo, en la filosofía del idealismo absoluto de Hegel. De todas maneras, la tesis racionalista de la identidad entre razón y realidad permite a Descartes, y a los cartesianos también, construir una metafísica, diríamos, muy profunda, abstracta, basada en el concepto de sustancia. Y sustancia, en el fondo, es también la primera idea innata, de la que todo derivará por un estricto proceso deductivo. Por lo tanto, diríamos que esta es la actitud del racionalismo. Ya si pensamos en un gran creador del racionalismo como es Descartes, el que lo creó realmente, pues conviene decir que Renato Descartes nació en 1596 en La Haya, en Francia, y que murió en el año 1650. Murió prematuramente, probablemente de un enfriamiento pulmonar, con la consecuencia de su fallecimiento. Y Descartes, que venía de una familia acomodada, se formó pues en La Flèche, un colegio de alto nivel de la época, y tuvo excelentes profesores y leyó todos los libros que cayeron en sus manos. No obstante, dice el propio Descartes, me embargaban tantas dudas y errores que procurando instruirme no había conseguido más provecho, dice él mismo, que el de reconocer más y más mi ignorancia. Por lo tanto, él quería pues, un sistema filosófico más riguroso, más preciso. Y en ese sentido, pues su obra responde a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda también de criterios sólidos y firmes en su investigación sobre el conocimiento, etc. En definitiva, a lo largo de sus obras, el discurso del método, Meditaciones metafísicas, Principios de filosofía, Tratado del mundo, que por cierto pues no se publicó en vida del propio Descartes porque tenía temor a las consecuencias que eso le podía producir, porque ya había observado lo que le había ocurrido a Galileo y por lo tanto decidió no publicarlo en vida. Y bueno, pues realmente también cabe destacar sus reglas para la dirección del espíritu, del ingenio, que son también
muy útiles para saber buscar la verdad, etc. Podemos decir que el proyecto cartesiano supone fundamentalmente la unificación de todas las ciencias en una sola. Ello es posible porque, según Descartes, primero, todas las ciencias no son sino la sabiduría humana, que permanece siempre una y la misma. En segundo orden, o en segundo lugar, existe un método universal único para todas las ciencias. Otro tercer punto que se podría destacar es que, aunque existen ciencias distintas, eso es indudable, podríamos considerar que forman una unidad orgánica. En conclusión, se puede afirmar que si el proyecto cartesiano supone la unificación de todas las ciencias en una nueva ciencia, este proyecto supone la formulación de un método, la formulación de unas normas también de moral provisional, puesto que la moral definitiva solo puede ser construida al final, y también el desarrollo de las diversas ciencias, comenzando por la metafísica, que contiene los principios del conocimiento, siguiendo por la física, que examina todo lo que está compuesto en el universo en su conjunto y cómo está compuesto, y concluyendo por las demás ciencias. En este sentido, el planteamiento de Descartes es pues bastante, diríamos, ordenado y responde a las necesidades de la época también. En cuanto al método cartesiano, pues decir que, según Descartes, permitirá evitar el error en el conocimiento. Eso es una gran ventaja y es la primera también. Además, no es un simple método de exposición o demostración de lo que ya se conoce, como es el caso, según Descartes, de la lógica aristotélica. Y además el método de Descartes permite aumentar los conocimientos, descubrir nuevas verdades, y es un ars inveniendi, segunda ventaja, un arte de inventar. Por lo tanto, para él las reglas del método son evidencia, análisis, síntesis y comprobaciones. Diríamos que Descartes inspira en el método de resolución y composición de la escuela de Padua, en el que también se inspira Galileo. Pero es notable que Descartes no haga ninguna alusión al experimento, a pesar de que no dejó de hacerlos en algunas ocasiones. Ello indica, diríamos, la preferencia de Descartes por los análisis conceptuales y no experimentales, y también su preferencia por la deducción puramente racional. Diríamos que el método deductivo cartesiano se relaciona directamente con el método deductivo de Euclides, el gran geómetra, el autor de los elementos de Euclides, pero expresado según una terminología desarrollada por el propio Descartes y cercana al método de Padua. En cuanto pues, a las reglas, la primera regla presupone una confianza absoluta en la razón. Esta es de por sí infalible si se aplica bien, y Descartes considera que puede ser desviada esta primera regla por prejuicios, precipitaciones, pasiones, etc. Realmente, en cuanto a la segunda y tercera reglas, pues se trata de un procedimiento de análisis-síntesis, y pues en cuanto a la cuarta regla, pues es evidente, o hay una evidencia intuitiva, de que se garantiza la verdad de nuestros conocimientos, ya que Descartes exige que se hagan frecuentes comprobaciones de análisis y revisiones del proceso sintético, de tal modo que se pueda abarcar todo el conjunto de un solo golpe de vista y se pueda poseer una total evidencia intuitiva. Podemos decir que, en cuanto a la metafísica cartesiana, él pretende establecer una primera verdad absolutamente evidente e indudable de la que pueda deducir o derivar todo lo demás. A partir de ella, y en segundo lugar, construirá un sistema deductivo de explicación de la realidad basado en la idea de sustancia. En relación con el cogito, pues podemos decir que para Descartes la fundación de la filosofía hay que basarla únicamente en evidencias absolutas, o dicho de otra manera, en ideas claras y distintas. En ese sentido, Descartes escoge el camino de la duda, dudar de todo, para ver si queda algo que resista a toda duda, es decir, un resto indubitable o indudable y cierto. En este sentido, diríamos que la duda no es para Descartes una postura mental definitiva y absoluta, ni siquiera la postura inicial, parte de la confianza en la posibilidad de alcanzar la verdad. Por eso su duda solo es una duda metódica, de método. En cuanto a la información dada por los sentidos, considera que los sentidos nos engañan a veces y por lo tanto no son fiables,
En cambio, pues los razonamientos, si están bien realizados, suponen pues un conocimiento seguro. Y en cuanto a la duda, pues diríamos que en el interior mismo del acto de dudar, podríamos decir, surge un resto indudable o indubitable, algo que resiste toda duda. Estoy dudando, dice él, lo único pues que no puede eliminar la duda es la duda misma, que es una forma de pensar también. El acto de dudar, el dudar pongo, al dudar pongo, no elimino la duda. Y Descartes concluye que pienso, luego existo. Y este será un primer principio intuitivo, podríamos decir, absolutamente evidente de la filosofía. En cuanto a la interpretación del cogito, pienso, luego existo, o cogito ergo sum, ha dado lugar a una gran cantidad de discusiones e interpretaciones de las que hay que destacar algunas cosas. En primer lugar, es notable que no se diga dudo luego, sino pienso luego. Para Descartes, pensamiento, cogitatio, pensé en francés, es todo aquello que ocurre en nosotros. Por ejemplo, pensamiento es dudar, pensamiento es entender, afirmar, negar, querer, imaginar, sentir, es decir, todo acto consciente de la inteligencia o del espíritu en la terminología del siglo XVII. Todo pensamiento goza pues del carácter evidente de la duda. Ello supone o implica una postura subjetivista. La evidencia se da solo en el interior de la mente del sujeto. Lo que es evidente es ante todo el acto de pensar, que hay pensamiento, que hay ideas. Lo pensado en la idea, el objeto del pensamiento, ya no es inmediatamente evidente. Por otra parte, en el pienso, luego soy, existo, se intuye que el yo existe como una sustancia cuya total esencia o naturaleza es pensar. De este modo se empieza a construir la filosofía cartesiana a partir de esta primera verdad evidente y utilizando pues un concepto fundamental, el concepto de sustancia. Descartes considera que la sustancia o lo propio de la sustancia es la existencia, pero no cualquier forma de existencia, sino la existencia independiente. No necesita de nada más que de ella misma para existir. En ese sentido, diríamos que solo Dios es sustancia en el sentido pleno del término, puesto que las criaturas, según Descartes, necesitan de Dios para existir. Dios da la existencia y luego la conserva a todas las criaturas. En este orden de cosas, pues cabe decir también que la sustancia infinita es Dios, a quien conviene absolutamente esta definición. También están las sustancias finitas, almas y cuerpos, que no necesitan de nada más para existir, excepto de Dios. Además, diríamos que Descartes dice que a cada sustancia le corresponde un atributo. El atributo, en consecuencia, constituye la esencia o la sustancia, la esencia de la sustancia, podríamos decir, y se identifica con ella. Cada tipo de sustancia, según Descartes, posee un atributo. El alma, por ejemplo, tiene el atributo del pensamiento y los cuerpos son extensión o tienen el atributo de la extensión. Además, en tercer lugar, las diversas formas, como está dispuesta la sustancia, se llaman modos. Por ejemplo, un cuerpo sustancia es extensión, atributo, que tiene una figura determinada, modo. Sustancia, atributo y modo son, por tanto, los tres conceptos fundamentales de la metafísica cartesiana. Podemos decir, además, que en el ámbito de la física, Descartes pues, reafirma el mecanicismo. Diríamos que la materia no es sino extensión, res extensa, frente a la res pensante o res cogitans, lo cual conduce a varias consecuencias importantes. No existen últimas partículas indivisibles, átomos, ya que resulta inconcebible que la extensión no pueda ser divisible indefinidamente desde el pensamiento cartesiano. Para Descartes tampoco existe el vacío, sino que todo está lleno de materia. En efecto, la materia es extensión, o si la materia es extensión, un espacio vacío extenso sería una contradicción, según el pensamiento de Descartes. Además, también podemos decir que no solamente se niega la objetividad de las cualidades secundarias, olor, color, sino también del peso, y se niega desde el cartesianismo la existencia de cualquier principio activo intrínseco a las cosas. En cuanto a las leyes de la naturaleza, diríamos que si nos preguntamos acerca de la causa del movimiento, Descartes contesta de esta manera: Dios es la primera causa del movimiento y conserva siempre la misma cantidad del movimiento en el mundo. Y también de la misma inmutabilidad divina derivan las leyes de la naturaleza, que son, por tanto, obtenidas a priori, no por inducción. En relación con el universo, Descartes considera que, puesto que el espacio
está lleno de materia-extensión, cualquier movimiento de un cuerpo origina el desplazamiento de todos los demás. En este sentido, Descartes concibe o piensa que el universo está compuesto por un conjunto de torbellinos de materia que se tocan entre sí y que son realmente de distinto tamaño. El sistema solar, por ejemplo, sería un conjunto de estos torbellinos y los cometas, por ejemplo, serían porciones de materia que escapan de un torbellino. En definitiva, pues tiene algunas concepciones que siguen un poco los planteamientos, en cierta forma, de Aristóteles. Por ejemplo, Descartes admite que hay tres clases de materia: una caracterizada por la luminosidad, el Sol y las estrellas; otra por la transparencia, el éter o espacio interplanetario, donde hay una cierta influencia del pensamiento aristotélico; y otra por la opacidad, que sería la Tierra. En relación con la fisiología, Descartes da unas explicaciones mecanicistas de los organismos, a los cuales concibe como máquinas muy complejas. Se inspira también en el descubrimiento de la circulación sanguínea por Harvey, que murió en el año 1657 y que descubrió la circulación de la sangre sobre 1627-28, pero considerando que lo que mueve la sangre no es el bombeo del corazón, sino el calor vital que reside en él. Es una explicación errónea, pero es la que él considera. Por otra parte, Descartes rechaza explícitamente la necesidad de un alma vegetativa o sensitiva para explicar la vida, y considera que los animales son máquinas, algo equivocado también. En definitiva, pues hay que entender que estamos hablando del siglo XVII y él todavía estaba inmerso en ciertas ideas como la circulación de espíritus animales por la sangre, etc. También pensaba que la glándula pineal es donde se origina la relación entre mente y cuerpo, alma y cuerpo. También estaba equivocado, pero ese era su planteamiento. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.